Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre la experiencia sobre la Itálica RT250 en viajes. Vamos a hablar sobre qué tal se comporta manejando en autopista por tramos largos o varias horas. En esta ocasión a mí me tocó llevarme esta Itálica RT250 en un viaje de casi 300 kilómetros. No es mucho, pero pues literalmente depende uno cuántas paradas haga o que, bueno, no tanto paradas necesarias, sino que pues a veces uno se cansa o quiere comprar algo o así, pero sí se avienta uno entre sus 3 y 4 horas. Entonces, mi experiencia con esta moto, ¿qué tal fue? Las ventajas o desventajas. No es la primera vez que hago esa ruta de viaje, ya he hecho ese mismo viaje en Itálica 125Z, en Itálica FT 125, en Itálica 200Z y en este caso me tocó llevarme la Itálica RT 250 Sport. Este, Haciendo comparaciones, la verdad sí es muy cómoda a las otras motos que yo me he llevado. Por ejemplo, la 125Z sí es un poco incómoda, te cansas más rápido. La siento como que sí te fatiga un poco, pero en este caso la Itálica, esta RT250 es más cómoda. Siento que puedes avanzar un poco más sin hacer una parada este más pronunciada, por así decirlo. Y la verdad es muy estable yendo en carretera. Se digamos que se agarra bien al hacer los cambios de carriles y todo. La carretera, eso sí, ¿cómo les explico? Al momento de ir a una velocidad continua, también digamos que no fuerza mucho el motor. Por ejemplo, yo en esta moto yo venía entre los 110, 115, a veces para rebasar 125, 128, pero siempre venía en una velocidad constante, normalmente 310, 110, 115 a veces. Y la moto no se sentía forzada, se sentía relajada. El consumo de combustible, yo pensé que al venir a esa velocidad me iba a ser excesivo. Y no, realmente no. Yo creo que en ese kilometraje que metí, por ejemplo, recorrí casi 300 kilómetros. Y venía recio, les digo, para mí 110, 115 normalmente es una velocidad pues no tan baja ni tan alta, pero en este tipo de motos si venía esa velocidad a veces el consumo de combustible se aumenta. Entonces yo me aventé 3 horas 20 más o menos en ese para recorrer ese kilometraje, esa distancia. Y la verdad me aventé medio tanque de gasolina. No se me hizo mucho. Bueno, pasadito de medio tanque, fueron alrededor de 10 litros de gasolina. Y la verdad se me hizo buen consumo a la velocidad que venía. Oye, si yo hubiera la moto daba para acelerar más, pero pues hubiera sido más consumo de gasolina. Como les digo, la moto es muy cómoda, se me hizo cómoda para viajar, la posición no me molestó ni nada. Me tocó revisión, todo bien con la revisión, no traigo placas, llevaba permiso, mi licencia, identificación oficial, todo bien por ese lado. Mm, Vamos a hablar de desventajas que tuve. Desventajas creo que no fue mucha. Bueno, sí tuve un percance ahí con la RT, pero creo que aquí ya fue en detalle mío. Este RT yo antes de irme de viaje, la verdad para serle sincero, no le hice el cambio de aceite. Ese detalle ya era sabido mío, pero por las apurancias que me agarró el viaje, de tal manera que pues digamos, de un momento a otro me salió ese percance y tuve que viajar al otro día temprano, salir a las 4 de la mañana y tantas vueltas que anduve listando todo el día anterior que no me dio tiempo a hacer el cambio de aceite, para que les miento. Y pues estando allá tampoco anduve las vueltas y demás y fui y vine y pues regresé con el mismo aceite, no me dio tiempo a hacer el cambio de aceite. También se me fue
tuve un percance que, para serles sincero, yo sí venía recio. Hubo en partes que sí, como les digo, sí le metí arriba de 125. Y como era, me tocó pasar por 3 partes donde estaba lloviendo. Y cuando no estaba lloviendo había norte. Y sí había un norte que sí te soplaba bastante, que hasta te ladeaba la moto. Me pasó un percance. La moto, en plástico de la moto, se me rajó tantito. Vamos, les voy a mostrar. Aquí, donde esta parte de aquí, esta línea, se me rajó hasta aquí. Hasta aquí, ya de aquí ya no siguió. Me di de cuenta de regreso en el viaje, después que me pararon los de Guardia Nacional, me di de cuenta revisando y vi pero pues así seguí. Y y ya pues creo que no aumentó la rasgadura del plástico, pero pues ese fue el percance la desventaja que yo tuve con esta moto en carretera. No creo que haya sido como tal una vibración excesiva. Pienso yo que fue mi culpa el que esta parte del plástico se dañara por 2 razones. Una, si yo le hubiera hecho su cambio de aceite antes de irme y llevaba un aceite bueno, el motor hubiera ido más suave, más estable. Pero al llevar un aceite que ya estaba, por decirlo así, usado y agarrar un tramo de ese distancia en carretera, pues obvio el motor tiende a calentarse un poquito más, tiende a vibrar un poquito más. Entonces por esa parte siento que fue mi culpa. Otra, de este lado le hacía falta un tornillo, el cual yo por dejado no se lo había puesto. Le hacía falta, mira, aquí lleva un tornillo, aquí no sé si se alcanza a ver. Aquí lleva un tornillo y acá lleva otro. Si se dan cuenta es diferente. Ese es el tornillo que no le había puesto yo por dejado. Este es el que lleva, miren, hexagonal. Y este es el que yo le puse. Pero ya se lo puse ya cuando vi que se había roto. Entonces pienso yo que el no hacerle el cambio de aceite al motor y todavía faltarse el tornillo hizo que pues la vibración, que casi no era nada, se convirtiera un poquito más reflejada en el plástico, vibrara un poco más, y siento que eso fue lo que me hizo romper este plástico. Pero pues de ahí creo yo que fue culpa mía. No es que la moto no aguantara ese tipo de vibraciones o por así andar en carretera. Y como les digo, también tuvo que ver el norte, que soplaba duro, que me pegaba por este lado. Entonces creo que todo eso se juntó y hizo que pues la moto me diera esa desventaja por ese lado. De ahí en más la moto jaló bien. Como les digo, sentí el consumo de gasolina no fue excesivo. Los frenos igual bien. Y trae las llantas originales, de hecho. Todavía son las originales. Como les digo, me tomó la lluvia en 3 partes. Y yo venía con la lluvia, en las partes que me tomó la lluvia, venía entre 100, 110. Y no sentí que las llantas fueran un poco inseguras, por así decirlo. Sentí que se agarraba bien. Había unas partes donde la carretera sí estaba muy lisa, que pues obvio ahí ya sé, hay partes donde la carretera se ve que está lisa, que ahí ya no tienen que ver tanto las llantas, sino también la carretera. Ahí sí procuraba no hacer muchos movimientos bruscos para que se agarrara bien. Pero en sí quiero compartirles mi experiencia con esta moto al viajar. Y sí la recomiendo para viajar, es muy cómoda, se desplaza bien, puedes llevarla a una velocidad por ejemplo, estable sin que haga muchas vibraciones o el motor se caliente así. Sí aguanta un viaje largo y siento que aguanta viajes más largos, pero en este caso a mí me tocó probarla en este viaje y pues sí se las recomiendo. Detalles solamente ese que les digo y creo que fue mi culpa. Dejen en sus comentarios algunos de ustedes ha tenido algún detalle o algo al viajar más lejos o demás. Sale. Nos vemos en un próximo video.